¿Qué tal? Muy buenas. Pues después de este ratito con Mongolia, seguimos adelante con el programa de este segundo encuentro de periodismo iberoamericano y estamos ya en la siguiente mesa, en la mesa en la que hablamos de lectores y dinero. ¿Son los lectores la salvación del futuro del periodismo? Parece que hay una tendencia en muchos medios de comunicación de apostar por diferentes fórmulas y formatos para contar con el dinero de la gente que nos lee para hacer el periodismo que tenemos que hacer cada día. Una lógica que caería por su propio peso si no fuera porque llevamos muchas décadas debatiéndonos sobre si eso funciona o no funciona. Para hacerlo, para debatirlo, para hablar del modelo de socios del diario.es, para hablar de modelos de suscripción que ya funcionan en otros países y en otros territorios, para hablar también de las opciones que pueda haber en otras realidades sociales y políticas que no son las que tenemos más cercanas, tenemos pues tres invitadas estupendas a las que paso a saludar inmediatamente y que ya estáis viendo en pantalla. Georgina Ferri, directora gerente del diario Ara. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Juanita León, fundadora y directora de La Silla Vacía, un medio de referencia en Colombia para el periodismo de alta calidad, que también lleva muchos años intentando descubrir la piedra filosofal de la financiación del periodismo. Muy buenas, Juanita. Hola, muy buenas a todos. Sí, muy contenta de estar aquí. Y aquí a mi derecha, Esther Alonso, directora de Marketing y Desarrollo del diario.es. Hola, compañera. Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado de compartir, aunque sea con distancia, un lugar físico que llevamos muchos meses teletrabajando. Vamos a empezar, porque tenemos el tiempo que tenemos, hablando de algo muy concreto. ¿Qué ha pasado para que en 10-15 años hayamos pasado de decir que los lectores no van a pagar por el periodismo, se lo debemos todo al impacto, a la publicidad, que también sigue siendo una vía vigente de ingresos, pero que está en declive? ¿Qué ha pasado en términos profundos, de carga de profundidad? ¿Qué ha pasado en la sociedad o en nuestra profesión para que de pronto hayamos llegado a 2019, 2020 y desde luego lo definitivo será ver lo que pasa en 2021 para decir que los lectores vienen por fin a salvar nuestro oficio? Empiezo por Georgina, por ejemplo. ¿Qué ha pasado? A ver, en nuestro caso, nosotros lo teníamos claro desde el año 2010. Cuando el diario Ara nace en 2010, ya nace con un modelo de pago por contenido. Nosotros en este sentido lo vimos muy claro, que el contenido, hacer información cuesta dinero, ¿no? Entonces la tiene que pagar alguien y es mejor que la paguen los lectores y los suscriptores que no nadie más, ¿no? Entonces nosotros ya nacimos con ese modelo. Yo lo que sí que creo que este año 2020 ha sido un año de aceleración de partículas en todos los sentidos, ¿no? Con esta situación de pandemia ha sido un acelerador de partículas. Entonces yo creo que nunca se había dado una situación en la que los medios de comunicación tenían tantas audiencias, ¿no? Porque han conseguido récords de audiencia todos los medios, pero de forma paradójica, ¿no? Se daba la paradoja de que caían los ingresos en picado por publicidad. Entonces, muchos medios se han dado cuenta de que había que acelerar la implementación de modelos reader revenue. Nosotros, en este sentido, como os digo, ya lo teníamos claro desde hace años y el hecho de tenerlo desde el año 2010 ha sido una ventaja para nosotros este año 2020, ¿no? Un año en el que muchos medios se han centrado en la captación. Nosotros ya podemos seguir estrategias, por ejemplo, de retención, no tanto, que también importante, de captación, ¿no? Yo creo que era una tendencia que se iba observando, sobre todo también en medios anglosajones, que yo creo que han sido muy pioneros en este sentido. Todos conocemos el caso de The New York Times, Financial Times, The Economist. Entonces, paulatinamente se habían ido, o incluso del norte de Europa, donde hay también importantes referentes, en Noruega, por ejemplo. Entonces, ya nos habíamos ido como adaptando y este 2020 simplemente lo que ha hecho ha sido acelerar procesos que ya todos veíamos que eran la salvación. Pero, Georgina, ¿tú dirías que esto se debe a que económicamente la publicidad, por lo que sea, pues ha sufrido un declive y por tanto hay que buscar alternativas? ¿O hay también unas causas sociales? ¿Tiene que ver con los ciclos políticos que se puedan haber vivido en Cataluña, en España, durante los últimos años? ¿Una lectura, digamos, social que nos permita saber si dentro de 5 años vamos a estar sufriendo otro cambio de ciclo o tú crees que esto es permanente? Yo creo que no es solo un factor, ¿no? Que hay muchos factores que influyen. Es verdad que
yo creo que han coincidido, como os digo, varios factores. Uno, el pago por contenidos, que han introducido plataformas como Movistar Plus, Netflix, Spotify, ¿no? Hasta hace unos años la gente no estaba tan acostumbrada a pagar por contenido, ¿no? Y ahora cada vez es más habitual que se pague por contenido. Por otra parte, es verdad que normalmente, tradicionalmente, los medios de comunicación se financiaban con la publicidad tradicional. Cuando irrumpen las redes sociales y irrumpen con mucha fuerza, los anunciantes ven que tienen un retorno de la inversión mucho más targetada, mucho más efectiva en redes sociales que en medios de comunicación, y los medios de comunicación pierden como un poco el monopolio de la inversión publicitaria, ¿no? Y ahí también hay un descenso de la inversión publicitaria que hace pensar en otras vías alternativas. Yo creo que también influye, por supuesto, la cuestión social, el hecho de que el lector es soberano cuando puede pagar por el contenido, ¿no? Y se siente también que forma parte de una comunidad, es ir un poco más allá. Y yo también creo que hay otro factor que influye, y también es la crisis del papel en algunos sectores, ¿no? Yo creo que cuando se ve que los ingresos por venta de papel también caen, ahí también es la necesidad. Ese ha sido, por ejemplo, el caso de The New York Times, ¿no? Que hace un momento el cambio cuando los ingresos por digital ya superan a los ingresos de papel, ¿no? Entonces, yo creo que eso también influye. Como digo, yo no creo que haya sido un solo factor, sino que han sido muchos que han propiciado que se extiendan estos modelos de reader revenue. Juanita, cuando participamos en este tipo de eventos y cruzamos fronteras para conocer diferentes proyectos, siempre prepondera la mirada que habla del Guardian, ¿no? Que habla del New York Times, que puede hablar del diario.es en algunos foros en España, que seguro que habla de otros proyectos tipo Texas Tribune en Estados Unidos. Desde Colombia, donde las placas tectónicas de la actualidad y del periodismo son muy diferentes y muy fuertes, ¿cómo se ve ese debate? ¿Se percibe como un debate útil? ¿Es aplicable lo que hablamos en una charla como esta a lo que vosotros tenéis que vivir allí? Sí, es totalmente relevante. En Colombia, en los últimos 2 años y sobre todo en el último año, ha habido un cambio fundamental. Todos los grandes medios decidieron poner muros de pago, en parte por una gran necesidad de que se estaban quebrando, porque con la pandemia pues ya la pauta venía cayendo, pero la pauta oficial se congeló en gran parte, y muchos medios habían hecho una transición en el modelo de negocio a hacer eventos físicos, foros, con el gobierno muy como contratista de esos foros, y con la pandemia pues eso se congela, y entonces los medios entran en un gran pánico y deciden todos acelerar sus muros de pago. Yo siento que en Colombia todavía es muy pronto para tener ese optimismo de que ya los lectores van a sostener a los medios. Yo siento que, no sé, que para los medios que lo han hecho ha sido muy difícil alcanzar las metas. Entonces, me parece que por lo menos en Colombia yo todavía no cantaría victoria, y lo que siento es que a veces el ejemplo del New York Times es como un espejismo, ¿no? Porque el New York Times, primero entre el New York Times y el Washington Post concentran el 50% de las suscripciones pagas en Estados Unidos, que eso es impresionante. Y el New York Times y el Washington Post tienen unas audiencias globales de mayor capacidad adquisitiva, y eso en un sitio como Colombia no es tan evidente, aunque yo sí creo que ha habido unos cambios culturales en los últimos años que benefician esa tendencia. El hecho de que todo el mundo ya esté habituado a pagar por Netflix, a pagar por Spotify, ¿no? Como que ya es más normal pagar. En Colombia ya hay más gente que usa tarjeta de crédito, cosa que hace 5 años, por ejemplo, muchísima gente no usaba tarjeta de crédito, no tenía confianza en las transacciones electrónicas, y siento que eso ha cambiado radicalmente con la entrada de Amazon a Colombia, con estas otras plataformas. Y creo que también todo este fenómeno de Trump hizo que por lo menos desde Estados Unidos se creara esta idea de que la información de calidad era fundamental. Entonces, creo que eso como que de alguna manera ha ido como cayendo a los demás países, esa conciencia de que la información cuesta, hay que pagar por ella.
Pero aún así yo siento que en Colombia este modelo pago todavía le falta mucho por volverse exitoso. Es muy interesante el elemento ese de la victoria de Trump, cómo nos ha afectado a los periodistas de todo el mundo. A mí es un tema que me apasiona, porque nos ha puesto encima de la mesa que la mentira es mentira, que al político que miente se le puede decir mentiroso, que no hay que dejarle pasar ni una, ¿no? Ya lo hemos visto que lo hace hasta la Fox en la resaca electoral, ¿no? Y eso antes no estaba tan claro, pero... Sí, minutos antes de que ya fuera clara la derrota, pero bueno. La reacción, sí, Juanita, no te quería cortar. La reacción del mundo periodístico ha sido tan contundente a la victoria de Trump en todo el mundo que ahora nos hemos marcado un nuevo estándar, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Solo te estaba diciendo que Fox tuvo este nuevo acto de conciencia solo cuando la derrota ya era súper evidente de Trump, pero sí. Esther, en el caso del diario, donde tenemos la suerte de tener el apoyo de los socios desde el primer día, desde la fundación en 2012, esas curvas que tenemos, ¿no? de captación, que le llamamos en términos técnicos, ¿no? De cuando la gente decide darnos su apoyo. ¿Cómo de dependiente es eso al momento en el que socialmente vivimos? ¿Tiene que ver con esto de que la publicidad se cae y por eso las suscripciones suben? ¿Notas tú en el día a día que tiene que ver más bien con lo que publicamos editorialmente? Pues como decía Georgina al principio, tiene un poco de todo. Las curvas de crecimiento de socios, que creo que las hemos compartido allá donde vamos en todos los encuentros de este estilo, ¿no? Y se ven esos picos de sierra, ¿no? Siempre en continuo crecimiento, que es estupendo, pero desde luego con mucho pico, ¿no? Y depende de muchas cosas, depende desde luego del contexto económico. Creo que el ejemplo más claro es el reciente crecimiento que hemos tenido en los meses de pandemia, justamente por una llamada de auxilio y de rescate que hicimos a todos los lectores por el riesgo de la caída de ingresos publicitarios por la pandemia, que crecimos 20.000 socios en 2 meses, algo espectacular. Desde luego ese es el gran pico, ese pico creo que va a ser insuperable. Pero más allá bueno, siempre decimos lo mismo y luego la gente nos sorprende. Espero que no sea por otra pandemia, eso sí. No, claro. Y hemos tenido, es cierto, otros crecimientos vinculados mucho al contenido. Los grandes hitos han venido pues por exclusivas y por trabajos de investigación del diario.es, pero en el día a día, donde pues bueno, por desgracia no podemos estar todo el día con grandes exclusivas, el crecimiento que se consigue día a día yo creo que viene de otros cambios estructurales, ¿no? Que sí que estamos viviendo, que hacía mención antes Georgina, los cambios de hábito de consumo en los entornos digitales, en el consumo de contenido, en la digitalización de la prensa, el abandono del papel y también creo que hace ya una década o más hablábamos, ¿no? El contenido es el rey. Creo que ha habido un cambio también profundo en cuanto a la relación que los medios queremos establecer con la audiencia. Y de ahí están derivando diferentes modelos de pago muy variados. En cada uno cada medio lo adapta a sus valores, a sus principios, a sus líneas editoriales, ¿no? Y creo que en el caso del diario hemos tenido claro desde el primer momento ese foco en el lector, esa relación que se quería establecer más allá de la pura relación económica. Creo que sí hemos ido a un nivel de profundidad superior en cuanto a intentar trabajar una relación de confianza y de apoyo, ¿no? Que creo que es lo que nos iba dando ese crecimiento continuo en socios. Una pregunta para Georgina. ¿Dónde están vuestros picos de suscripción? Es decir, ¿a qué reacciona la gente? ¿Cuándo decide la gente decir, venga, va, ahora sí, mi dinero para ahora? ¿Tiene que ver con quiero leerlo, quiero leer esta noticia que habéis publicado hoy, o tiene que ver con un proceso más complejo? Pues un poco de todo también. Yo estoy de acuerdo con lo que comentaba Esther. Normalmente sí que nos pasa que en momentos de mucha actualidad hay picos de suscripción, porque realmente la gente quiere leer y entonces se suscribe. Nosotros tenemos un muro de pago, un muro bastante poroso, pero sí que observamos que la gente cuando tiene mucho interés, y este ha sido el caso de la pandemia, la gente tenía mucha necesidad, como también decía Juanita, ¿no? De información de calidad. Eso es lo que la gente le hace llegar a tengo que pagar por esto, ¿no? Porque también ha sido un momento de inundación informativa, ¿no? Cuando estás en un momento de sobreinundación informativa, lo que más hace falta es agua potable cuando estamos en una inundación, ¿no? Y el periodismo de calidad se convierte en agua potable en este caso, ¿no? Y entonces yo creo que la gente es cuando hace el cambio y dice voy a pagar por este contenido. Pero es verdad también que ahí es un arma de doble filo, ¿no? Que nos podemos encontrar con que cuando baja la actualidad, entonces ese suscriptor
se da de baja. Y dice, ya está, ¿no? Es como el que se da de alta en Netflix para ver la temporada de Juego de Tronos y cuando pasa la temporada se da de baja. Y eso es el reto de cómo fidelizas a ese suscriptor que se ha dado de alta por ese interés informativo, ¿no? Cómo captas su atención y cómo consigues no defraudarle, ¿no? Y que ese contrato que ha suscrito contigo se mantenga en el tiempo. Y esa es yo creo que el gran reto, y es una de las cosas que nosotros este año hemos conseguido. Nosotros hemos captado casi 2.000 suscriptores más que el año pasado en estos meses de pandemia. Esto es un crecimiento del 70% respecto al año pasado, altas nuevas, y en este caso casi el 70% han sido nuevos suscriptores, desde que gente que nunca había antes estado suscrita al diario Ara, ¿no? Que eso también es un éxito porque significa que hemos llegado a nuevos públicos. Yo creo que la situación actual que hemos vivido realmente ha sido de mucha necesidad de información y eso ha contribuido. Evidentemente también otros picos que tenemos cuando hacemos campañas específicas de captación, eso también influye, evidentemente. Los cuatro estamos muy acostumbrados a hablar de nuestros respectivos medios y los modelos de relación con los lectores que hay detrás durante mucho rato, pero os voy a pedir que lo hagamos muy breve porque los tres medios que están aquí representados no tienen exactamente el mismo modelo. Y me gustaría que explicarais, muy breve, cuál es exactamente ese modelo a día de hoy, que ya sabemos que esto cambia, y por qué. Esther, si quieres, empezamos nosotros. Bueno, muy breve. El modelo del diario.es, antes decía un poquito cuál es la relación que se busca establecer, ¿no? Es un modelo de... Voy a utilizar uno de nuestros primeros mensajes de captación, ¿no? Que era de complicidad, de buscar la complicidad en los lectores para poder hacer posible el periodismo independiente que hacemos en el diario, ¿no? Y yo creo que ya de ahí, pues bueno, descuelgan un montón de diferentes aspectos que definen muy bien cuál es ese modelo de negocio, ¿no? Y qué buscamos del lector y qué busca el lector de nosotros, ¿no? La relación del socio es apoyo puro al proyecto, algo que podría ser similar a estos términos de crowdfunding, pero con un compromiso. La gran diferencia es el compromiso de permanencia, ¿no? Como decía Georgina, el reto de la retención es enorme, ¿no? Y lo que queremos es que los lectores sean parte de la construcción del proyecto del diario.es, que puedan permitir que la información que producimos cada día llegue a todas las audiencias, incluso a las que no pagan o a las que no pueden pagar, y que se sientan partícipes del proyecto. A cambio, pues bueno, tenemos un pequeño paquete por llamarlo así un poco en términos más comerciales, de ventajas que le queremos dar las gracias, con las que damos las gracias por su apoyo, como una revista en papel que producimos y que les enviamos a casa, navegación sin publicidad, algo bueno heredado y copiado de estos Spotify y compañía. Y otro tipo de guiños de agradecimiento. Pero el fondo de la relación y este intercambio y el apoyo económico que recibimos de ellos es para poder mantener el proyecto del diario vivo. Juanita. Sí, nosotros inicialmente durante muchos años tuvimos una campaña de crowdfunding una vez al año en el que pedíamos durante un mes así insistentemente y recogíamos fondos y al siguiente año otra vez. Pero un poco siguiendo el ejemplo del diario.es y a través de una consultoría que tuvimos con Membership Paso, lo que hicimos este año fue hacer una transición a un modelo de membresía de miembros de aportes recurrentes, ¿no? Con la idea de que todos los meses nos den, que el que se vuelve miembro durante un año, durante cada mes, nos dé aportes, o si nos da una vez al año que sea recurrente, siempre bajo la filosofía de apoyar el periodismo independiente de la silla vacía. Ahora, los que son miembros tienen otros beneficios que son las charlas que dictamos. Nosotros hemos hecho unos cursos virtuales a los que tienen acceso. Hacemos un café con los periodistas cuando pasa algo muy importante para que los superamigos, nosotros lo llamamos los superamigos, nos puedan hacer preguntas. Si quieren ir a la sala de redacción, pueden ir al consejo de redacción. Ahora comenzamos como un grupo de lectura, entonces como que discutimos un libro cada
tanto tiempo, hacemos experiencias como cuando no había pandemia de ir a conocer un páramo cerca de Bogotá que es divino o cosas así. Entonces es muy como orientado a reforzar la comunidad. Una cosa que comenzamos a hacer fue lo que llamábamos Done su cerebro, y es que los superamigos pueden volverse superamigos donando un taller por el que otros superamigos pagan. Entonces eso también ha sido muy interesante. Y Georgina, en el caso del diario Ara. Nosotros tenemos un muro de pago, un paywall, es decir, todo el contenido también está en abierto, lo que pasa es que tienes un límite de artículos que puedes leer gratuitamente al mes. Entonces, cuando ya has consumido estos artículos gratuitos, te pide que dejes tu registro y entonces empieza ahí el proceso de suscripción. Ser suscriptor, la propuesta de valor hay que trabajarla muy bien, porque no es solo poder leer ese contenido en ese contenido ilimitadamente, sino que intentamos también cada vez dar más ventajas al hecho de ser suscriptor, ¿no? Como decía Juanita, o como hacéis en el diario que contaba Esther, pues algunas ventajas de participación exclusiva en algunos actos, newsletters exclusivas solo para suscriptores, es decir, van más allá de solo leer el contenido. Y nosotros lo que intentamos trabajar mucho es la comunidad, ¿no? Es decir, ser suscriptor es formar parte de la comunidad de ARA. Nosotros hablamos de generación ARA, es formar parte de una generación, ¿no?, que tiene unos intereses, unas inquietudes. Entonces, trabajamos mucho todo este capital social que vamos haciendo y que son ya 40.000 suscriptores en 10 años y más de 300.000 lectores registrados. Hay que recordar a todo el mundo que nos ve que nos puede mandar sus preguntas a través de redes sociales, ¿vale? Para que yo ahora más o menos pueda leer algunas en los poquitos minutos que ya nos quedan. Pero sí que quiero introducir un elemento más que siempre recibimos, ¿no?, como pregunta, casi siempre, sobre todo entre periodistas, ¿no? Vale, este modelo depende de los lectores para subsistir. ¿Y de la tiranía de los lectores qué? ¿Nadie habla? Esa es la pregunta que solemos recibir, ¿no? ¿Qué sacrificios supone tener a los lectores como principal fuente de financiación y por qué ese sacrificio pues merece más la pena que otro tipo de sacrificio de otras fuentes de financiación? Y lo engancho con otra cosa que también me parece interesante. Dependiendo del lector que tengamos y del modelo que tengamos, vamos a acabar produciendo un tipo de contenido. No hablo ideológicamente, hablo de un tipo de contenido y intento precisar. Si es una suposición que si me rebatís, pues genial. Si acabamos cerrando totalmente el contenido, al final la gente conectada a ese contenido va a ser perteneciente a una élite. Probablemente esa élite tenga unos intereses, tenga una forma de leer, una forma de estar conectado y una forma, por tanto, de valorar lo que hacemos. Si tienes un modelo más abierto, pues probablemente tengas más impacto y eso también te obliga a hacer determinadas cosas para que la gente se sienta informada. No sé, vuestra percepción al respecto, Juanita, por ejemplo. Sí, yo creo que lo que dices, Juan Luis, es muy importante. Nosotros en La Silla hemos tomado la decisión de no crear barreras de acceso a la información y en esa medida no vamos a tener un muro de pago, en parte porque filosóficamente creemos que hay tantas brechas de desigualdad en Colombia que no queremos crear una nueva de acceso a información de calidad. Entonces, por ese lado, nosotros hemos optado más por una membresía y también con el mensaje de si tú eres miembro de La Silla, ayudas a que más gente esté informada y tenga acceso a información de calidad. Entonces jugamos, es como con la brecha de desigualdad en contra. Pero yo sí siento que lo más difícil es ser independiente de tu audiencia y creo que por más que yo creo que la audiencia, sobre todo los superamigos, en momentos claves, sobre todo electorales, casi que esperan de ti un tipo de cubrimiento y si les frustras esas expectativas, te escriben diciendo ya no voy a ser más superamigo porque criticaste a no sé quién. Y creo que eso, sobre todo si tus superamigos no son suficientemente diversos, te puede comenzar a crear unas presiones indeseables. Y yo creo que ahí lo clave es que uno sea como fiel a su propuesta de valor y que si uno se compromete a contar todo lo que sabe, eso implica contar cosas que uno sabe de gente que no le gusta, de gente que son los ídolos de tus superamigos y pues de malas. Pero creo que ese sí es un desafío grande a futuro. Virginia.
Yo creo que hay aquí varias cosas, ¿no? Por una parte, el tema del contenido en abierto. Nosotros sí que tenemos parte del contenido en abierto, sobre todo aquel que es realmente imprescindible, ¿no? Tenemos un minuto a minuto donde seguimos toda la actualidad y eso lo damos en abierto. También cuando ha habido un atentado, cuando hubo el atentado en Barcelona del 17 de agosto, entonces decidimos dar todo el contenido en abierto porque realmente la situación imperaba, ¿no? Y mandaba. Entonces, nosotros damos alguna parte del contenido en abierto, segurísimo, cuando además la situación lo requiere. El tema de la tiranía no es como todo, ¿no? Que a veces una cosa es irse al extremo o no. Nosotros sí que nos definimos como un modelo, tenemos un medio que es customer-centric, que es reader-centric, eso significa poner al lector en el centro de todas nuestras estrategias. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando hablábamos antes con Esther del tema de la retención, ¿no? Que es un tema súper importante, nosotros analizamos por qué se da de baja este lector, qué es lo que le ha pasado, ¿no? ¿Qué le hizo en su día darse de alta y qué expectativas no hemos sabido cumplir que ha terminado dándose de baja, ¿no? Pueden ser editoriales o no, puede ser simplemente una cuestión como, por ejemplo, de la falta de tiempo, ¿no? Nos dicen, es que me doy de baja como cuando la gente no va al gimnasio porque no tiene tiempo y se da de baja, ¿no? Pues lo mismo, me doy de baja porque no tengo tiempo para leer, entonces no veo necesario hacer este gasto. Entonces, bueno, hay que trabajar para cumplir estas expectativas y luchar con esa falta de tiempo, ¿no? Nosotros lo definimos también como primero las audiencias y es trabajar dónde están, cómo consumen, qué consumen, cuándo lo consumen, intentar ahí ponerle mucha analítica para llegar a cumplir estas expectativas de las audiencias. Y por otro lado, nuestra directora Esther Vera siempre dice, ante la duda, periodismo, ¿no? Es decir, evidentemente el lector es soberano porque paga por el contenido, pero siempre el periodismo por encima de todo. Esther. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que han dicho tanto Juanita como Georgina. Por añadir algo más, y ya que tenemos poco tiempo, yo creo que buscar un modelo de pago, de monetización de la audiencia, no tiene por qué ser sinónimo de muro ni de contenido cerrado. Ahora en la pandemia, por ejemplo, hemos visto cientos, miles, diría yo, de medios internacionales que han ofrecido todo su contenido en abierto, ¿no? Es verdad que era una situación excepcional, pero creo que no nos lo podríamos haber imaginado de no habernos visto en esa situación, ¿no? Entonces, al final, y pensar en la tiranía o en la relación del lector como tiranía, creo que empezamos mal si establecemos ya directamente esa premisa, ¿no? Entonces, estrategias de pago se pueden infinitas, creo que hay muchísimo margen para la innovación y se puede poner al lector en el espacio donde cada medio considere, ¿no? Creo que lo importante es ser coherente con los principios del medio y los valores y a partir de ahí pues diseñar un modelo en el que tanto el lector esté cómodo como el medio esté también cómodo, ¿no? Porque al final se va a tratar de una relación más o menos personal, pero de una relación que hay que trabajar, hay que establecer estrategias de escucha, de conversación y donde el contenido efectivamente pues, bueno, estará presente, ¿no? Pero bueno, creo que no sé, si empezamos ya una relación pensando que un lado es el tirano, pues lo veo complicado de avanzar. Estamos de acuerdo. Nada, nos queda muy poquito, pero sí que quiero meter algunas de las preguntas que nos han llegado. Otras, y se lo agradezco mucho, a Pedro, a María, a Antonio Barrios, a Leighton Zarria. Otras creo que se responden en alguna de las otras mesas que ya hemos tenido, así que aprovechando que nos queda poco tiempo, os hago referencia a que le deis para atrás y algunas de esas preguntas se responden en esas otras mesas, pero sí que quiero muy rápidamente, y a lo mejor no da tiempo que contestéis las tres, pero una pincelada, porque claro, estamos hablando de cómo ha cambiado el trabajo para todos durante la pandemia, informativamente, pero en toda esa parte, muchas veces invisible, pero muy importante para la subsistencia del periodismo, que es la parte que se encarga de los ingresos y de los socios o de los suscriptores, ¿cómo ha cambiado ese trabajo? Es una pregunta que nos hacía María Olivi y que os traslado. ¿Cómo lo estáis haciendo para que no se note? Y pongo un ejemplo, esta sala está vacía y tenemos la sensación de estar prácticamente solos, pero estoy convencido, yo el número no lo veo desde aquí, que hay más gente conectada de la que habría aquí físicamente si lo hubiéramos hecho solo offline, ¿no? Pero las sensaciones son diferentes. ¿Cómo os estáis adaptando? Pues yo por poner un ejemplo muy, muy rápido y para pasar la palabra. Creo que la adaptación, el nivel de adaptación
de atención a socios y socias, pues de estar juntos, bueno, como todos los equipos, ¿no? Pero de un equipo muy importante porque está al teléfono, estamos hablando continuamente sobre diferentes incidencias que ocurren, cómo resolverlas, cómo ayudar a nuestros socios. Hacer esto de repente de manera descentralizada pues fue complicado, ¿no? Mucha pantalla, mucho Telegram, mucho Slack y mucho de todo, ¿no? Esa fue una parte de reto que, bueno, la verdad que lo hemos conseguido yo creo que hacer muy bien, pero fue un reto y lo sigue siendo, ¿no? Pero por buscarle también un lado positivo, a esta distancia creo que en la relación con socios algo que nos ha permitido hacer son justamente los encuentros. Nosotros hacíamos un número de encuentros al año que casi todos ocurrían en Madrid. Teníamos muchas quejas, con toda razón, de no expandir por el resto del territorio y creo que esto nos ha dado la oportunidad pues, de poder llegar bueno, de tirar fronteras, ¿no? Ahora ya el evento no ocurre aquí o allá, ocurre para todo aquel que se pueda conectar. Georgina, tú que tienes mano en contratación, ¿estáis aprovechando el teletrabajo para buscar talento fuera de Barcelona? Sí, lo hemos hecho. De hecho, hemos incorporado una persona en el equipo comercial que está en Madrid y yo creo que esto antes de la pandemia no lo habríamos hecho nunca. O sea, hemos incorporado a un Sales Executive buenísimo que reside en Madrid, para nosotros es perfecto y lo hemos hecho así porque yo creo que el teletrabajo lo ha permitido. Y una de las cosas también, para poner un ejemplo muy práctico, es que todas las reuniones, casi todas ya son telemáticas y yo estoy encantada porque yo creo que hemos incrementado nuestra productividad y nuestra eficiencia en el sentido de que vamos todo el día de una reunión a otra, pero antes teníamos que sumarle los desplazamientos y ahora ya no. Entonces somos mucho más productivos y mucho más efectivos y eso yo creo que es una cosa buena que nos ha traído esta situación tan desagradable y que creo que va a venir para quedarse, que vamos a dejar de viajar y que las ferias a lo mejor van a ser, o los encuentros que hacíamos se van a dar, pero puntualmente, y van a ser sobre todo para así facilitar el networking, pero muchas de las reuniones que antes cogíamos un AVE para ir hasta Madrid a hacer la reunión, yo creo que eso ya lo vamos a solventar de esta forma, que se ha demostrado también muy útil. En este momento hay un montón de gente que trabaja en medios tomando nota para decirle al jefe, mira lo que dijo Georgina, que no hace falta tantas reuniones. Juanita, tu pincelada. Sí, o sea, yo siento que la mayor oportunidad que nosotros hemos visto es con la audiencia que no está en Colombia, o sea, como que hemos logrado capturar una parte de la diáspora colombiana, pero también talentos internacionales que antes, digamos, nosotros dictamos un curso que es una fuente de ingresos muy importante para La Silla, para líderes una vez al mes y ahora entonces podemos decirle al súper experto en el tema que está en la Universidad de Oxford que dicte la charla durante media hora desde Oxford, algo que antes no se nos ocurría. Y creo que eso ha sido un valor agregado, ¿no? Poder contar con ese talento internacional, pero también poder ser mucho más conscientes de los usuarios que tenemos por fuera de Colombia y que pueden participar en nuestros eventos y que pueden formar parte activa de nuestra comunidad. Yo creo que eso ha ido como cambiando la composición de nuestros super amigos y eso ha sido muy importante gracias a la pandemia. El periodismo es una profesión de contacto, no solo con las fuentes, sino también entre nosotros. Las redacciones son sitios donde se discute todo el rato y el hecho de estar trabajando solos en casa nos quita ese contacto. Así que yo creo que con la pandemia nos hemos acercado más a los lectores en busca de ese cariño y de esas discusiones y de ese debate que a lo mejor no podíamos tener en las redacciones. Así que hay también que agradecerle a la gente que nos ha hecho compañía informativamente durante todo este tiempo y nos ha dado su apoyo. Gracias, Juanita, gracias, Georgina, gracias, Esther. Gracias a las tres por este ratito de conversación. Gracias. Vamos a pasar a la siguiente mesa que modera mi compañero Ander Oliden, director adjunto del diario.es. Mientras hacemos el cambio vamos a echar un vistazo a la ilustración que se está haciendo esta tarde para resumir un poco la charla. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Chao.